Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad veremos dos alternativas a ChatGPT y Gemini. La primera es Grok AI. Grok, el último modelo de inteligencia artificial que usa el modelo Llama 3, un modelo de lenguaje avanzado que puede responder preguntas, generar texto y chatear como si fuera una persona real. Grok está arrasando en redes sociales gracias a su velocidad de respuesta y a una nueva tecnología que podría prescindir de las GPU. Su creación se debe a la colaboración entre varios equipos de investigación y desarrollo de Meta AI, incluido a los científicos de la Universidad de Stanford, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Montreal. La impresionante velocidad e inteligencia de este modelo te hará olvidar a otras IAs que hayas conocido. La segunda IA que veremos hoy es Claude AI. Claude es una IA desarrollada por Anthropic. Te permite subir archivos como los PDF e imágenes que podrá leer e interactuar contigo sobre el contenido, hacer un resumen y podrás hacerle cualquier pregunta sobre los archivos que subas. Tanto Geek AI como Claude AI, ambas IAs son tan inteligentes que pasan la detección de los mejores detectores de contenido generado por IA de alta precisión. Y hoy, por si fuera poco, también veremos al final del tutorial cómo instalar ChatHub, donde encontrarás todas las inteligencias artificiales para que puedas usarlas juntas. Ahí estarán incluidas el modelo Llama 3 de Grok AI, Claude AI, ChatGPT, Gemini, Bing Copilot, Perplexity y Mixtral. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de todos los programas en la descripción del video. Una vez en la interfaz principal de Grok, nos vamos a Sign in to Grok. Le damos un clic. Aquí se registran con la opción de su preferencia. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Hecho el registro correspondiente, una vez en la interfaz principal de Grok, en la parte superior derecha tenemos el modelo Llama 3. Le damos un clic y encontraremos los dos modelos Llama 3. También encontraremos el modelo Gemma y el modelo Mixtral. Ustedes podrán usar el modelo que quieran. Una vez iniciada la conversación con un hola, en la parte derecha tenemos la información de velocidad, fichas y tiempo de inferencia. También tenemos la información de tiempo de ida y vuelta. Aquí ustedes podrán ver cuánto tiempo tarda en responderles el programa. Un poco más abajo tenemos la pestaña para copiar contenido. Al lado está la pestaña para volver al comienzo y al lado está la pestaña para configurar a Grok. Balas, expandir, oración, profesional, educador, amigable, neutral. Yo le pondré amigable. En la parte inferior izquierda tenemos la pestaña Habla con nosotros. Le damos un clic. Aquí ustedes podrán comunicarse directamente con el servicio de atención de Grok. Un poco más abajo está la información de su cuenta personal y las redes sociales, incluida Discord. Ahora le haremos la primera prueba a Grok. Para eso le puse escribe un cuento de terror de 1000 palabras entre la IA y los humanos. Le damos a enviar. ¡Wow! El tiempo de reacción de Grok es increíble. Y después de leer el contenido les puedo asegurar que Grok es muy pero muy inteligente. Aquí mi opinión sale sobrando. Tienen que probarlo ustedes mismos. Una vez visto el funcionamiento de Grok, ahora nos pasamos a Claude. Una vez en la primera interfaz de Claude, se registran con la opción de su preferencia. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña, le damos a continuar. Después, Claude les pedirá que creen una cuenta. Le damos a crear una cuenta. Una vez en la interfaz principal de Claude, tenemos las siguientes funciones. Nuevo en Claude, comprender y trabajar con imágenes. Comprender ecuaciones complejas. Convierta el código de la interfaz de usuario en código front-end. Transcribir notas a mano. Tenemos la pestaña Cargar más ejemplos. Le damos un clic. Comprender y trabajar con imágenes. Recordar mejoras de estilo. Generar una receta a partir de un plato. Extraer texto de imágenes, muy importante. Le damos a cargar más ejemplos. Aquí nos cargó una nueva, comprender los objetos y cómo usarlos. En la pestaña del chat tenemos la pestaña para subir archivos. Le damos un clic. Subiré la imagen de esta mujer. Ahora no escribiré nada y le daré a enviar. Y enseguida Claude me dará una descripción completa de la mujer.
Ahora haremos una prueba más divertida. Subiremos otra imagen. Esta vez será la imagen de un plato de comida. En la nueva función nos dice que Cloud generará una receta a partir de una imagen de plato de comida. Le pediré que genere una receta a partir de la imagen. Le damos a enviar. Y esto es fantástico. Cloud descubrió que la imagen es de un plato de pato albino. La imagen que yo subí a Cloud es de una receta de pato albino. Y como pueden ver, Cloud nos generó toda la receta. Ustedes ya saben qué tipo de archivos pueden subir a Cloud. Ahora le haremos la segunda prueba a Cloud. Para eso le daremos la misma tarea que le dimos a Grok. Nos vamos a Grok y la copiamos. Volvemos a Cloud y la pegamos. Escribe un cuento de terror de 1000 palabras entre la IA y los humanos. Le damos a entregar. El tiempo de reacción de Cloud no se compara al tiempo de reacción de Grok, pero tomando en cuenta el pedido que le di para generar y la cantidad de palabras, y después de leer el contenido generado les puedo decir que es más inteligente que muchos programas que conozco. Pero como les dije hace un momento, mi opinión sale sobrando. Ustedes deben probarlo por ustedes mismos. Para complementar todo sobre Cloud, en la parte superior tenemos la pestaña donde podremos rebautizar y borrar el chat. En la parte superior derecha tenemos los controles del chat. Le damos un clic. Aquí nos mostrará toda la información del chat. También tendrán la opción de más información y estilo de chat. En fuente ustedes pueden dejarla por defecto, sistema de partidos o apto para disléxicos. Una vez visto todo en torno a Cloud, ahora nos vamos a ver a todos los programas juntos en Chat Hub. Chat Hub es una extensión. Ahora vamos a proceder a instalarla. Nos vamos a Chrome Web Store. Escribimos en el buscador de aplicaciones Chat Hub GG. Después le damos a agregar extensión. Después se van al apartado de aplicaciones y si quieren fijan a Chat Hub en su navegador. Una vez en la interfaz principal del programa, en la parte central izquierda tendrán a todos los programas más importantes de este género juntos. En la pestaña All-in-One o Todo en Uno podrán usar dos programas a la vez. En este caso están ChatGPT y Gemini. Como pueden ver, ChatHub tiene un plan gratuito disponible. En la versión gratuita podrás interactuar con 2 chatbots simultáneamente. En las versiones de paga podrás interactuar con 6 chatbots simultáneamente. Como puedes ver, aquí tenemos a Cloud 3 y el modelo Llama 3, que es el que usa Grok. Para complementar el tutorial, en la descripción del video les dejaré los mejores programas de detección de contenido de IA de alta precisión, con los cuales también podrás humanizar el contenido. Los programas son muy fáciles de usar, no tendrás problema con ellos. Después de haber interactuado con Grok y Cloud, puedo decirles que desde hoy son mis programas favoritos en este género. Espero que el tutorial les sirva muchísimo. Eso es todo, amigos de YouTube. Con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.